Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo anda? Bien, bien. ¿Cómo lo trata el viento? Acá en Santa Fe mucho no hay. Ah, no hay viento, vos sos de Santa Fe. No, acá en Mendoza estamos con ese famoso viento sonda. Bueno, ahí corre fuertísimo, levanta mucho polvillo, tira los árboles al piso, levantan las chapas, las membranas, los techos, un desastre lo que hace el viento en esta temporada en lo que es la zona de Cuyo. Así que, por consejo médico y todo eso, a la gente que es hipertensa, se tiene que cuidar mucho. y, y cerrar todo para que no entre el polvillo en la casa, entra polvillo por todos lados. Así que, aparte que el viento fuerte, altas temperaturas también. Eso es lo que ocurre está ocurriendo acá en Mendoza, y siempre empieza el viento este por el lado de la cordillera, después baja al llano. Hay lugares que son más afectados, como el sur de Malargüe, el sur de Mendoza, Malargüe, San Rafael, la parte de Valle de Uco, después en la zona que yo estoy, en la zona este, somos afectados, pero un poquito menos intensidad que en la zona que te nombré. Así que todos nos encerramos en este tiempo, o sea, cuando viene este tipo de viento. Me Bueno, han contado, profe, lo que usted me dice. Fortísimo. es fuertísimo, sí. Y el viento de hace 2 o 3 días atrás, martes, creo, no, el miércoles fue también, árboles cayeron sobre los autos, sobre las casas, un desastre. Más cuando hay arboledas viejas que no están bien arraigadas las raíces, algunos no, hace tiempo árboles muy viejos y antes no lo plantaban con las raíces profundas, entonces para las raíces muy superficiales los voltea como nada el viento. Bueno, así estamos acá en Mendoza. Vamos a esperar un minutito más que entren uno de los chicos, otros No le chicos. voy a contar, Sí. no le voy a contar a mi mujer porque si no no va a querer ir para aquel lado cuando yo vaya. Ah, no, es que no es así, o sea, no es así, pero en este tiempo el viento sonda siempre en todo lo que es el mes de agosto y los primeros días de septiembre, puede ser, pero ya después no, ya sí tenemos normal el tiempo, o sea, puede venir alguna nevada tardía, puede ser, pero no, el viento sonda es por lo general siempre en el mes de agosto. Agosto y a lo mejor cuando no empieza justo los primeros días de agosto, pero más o menos en el mes de agosto puede ser 3 o 4 veces en ese mes que tengamos viento así, no es continuamente. Y después hay lugares, o sea, hay lugares, las casas están seguras para todo eso, no es para asustarse. Bien. Sí, profe, ¿y qué? ¿Hace calor allá o hace frío? No, hace calor, ahora no sé cuántos grados estará haciendo, pero está caluroso ahora con el tema del viento, porque el viento sonda ese que levanta la temperatura. A ver si puedo encontrarte por aquí cuánto es, no te dice. Pero el día miércoles pasado que hubo viento llegó a los 30 grados de temperatura, que para la temporada, para la época es mucho, así que ahora no sé en este momento, pero estoy dentro de casa, es que no sé, tiene que ser 20 grados, 22 grados, quizás, es mucho para la época en que estamos, acá en la zona de Cuyo. Acá hace frío y bueno, estamos con estufa, al revés. Bueno, y lo que va a pasar ahora es después siempre viene el viento sonda este que es del norte, después el viento este retorna y viene el viento del sur y se baja la temperatura considerablemente. Así que si tenemos 20 o 22 grados hoy día, que está corriendo el viento sonda, cuando vuelve, que tardan entre 12, un par de 12 horas, vuelve el viento, ya viene con el arrastre del sur, ya trae baja temperatura. Y si estamos con 22 grados, quizá que la máxima podemos llegar a tener mañana será 16, 17 grados, 18. Es notable cómo baja la temperatura cuando el viento vuelve. Así en la zona se conoce así. Pasa el viento sonda y después retorna, pero ya más apaciguado, pero baja mucho las temperaturas. Bien. Buenas tardes por los otros alumnos que no saludé, que no estaban. Vamos a terminar hoy día lo que es extracción de petróleo, extracción
y de petróleo, como le dije, y tratamiento, extracción y tratamiento de petróleo. Terminamos con esta clase. Ya nos quedan un par de minutos más, terminamos de ver lo que nos falta ver, y ya le vamos a hacer una repasadita general a todo para que así puedan hacer el trabajo práctico. ¿Alguna duda sobre lo que estuvimos viendo la semana pasada, el sábado pasado? Si hay alguna duda o alguna pregunta que me quieran hacer, la hacemos antes que empecemos con esta clase. Lo escucho. Yo no, profe, ninguna duda. ¿La presentación la están viendo bien? ¿La presentación? Por mi parte no hay duda, sí se está viendo bien la presentación. Sí, sí, profe, se ve bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Recuperación secundaria. El otro día le decía que tenemos en los yacimientos, por lo general todos son los que aportan más agua que petróleo. Habíamos visto una comparación que un yacimiento puede estar aportando un 85% de agua y un 15% de petróleo. Así que el agua hay que volverla a reutilizar en esta forma y se le hace, por eso se llama recuperación secundaria. Se recupera esta agua, se hace un tratamiento y después hay que volverla a inyectar o reinyectar al mismo lugar o al yacimiento donde la sacamos, o sea, la roca porosa o la roca madre o la napa productora. Hay que volverla a inyectar allí para evitar la contaminación del medio ambiente. Y también sacarle un poco de provecho, pero resulta que para tratar el agua, como le dije, es más costoso que tratar el petróleo. Tiene ya mucho, se trata más, tiene que llevar otro tipo de tratamiento y hay que dejarla en condiciones también para que no haya corrupción, para que no tapen las válvulas, donde vamos a ir viendo también, porque también se utilizan mandriles, como vimos los mandriles que usamos para reinyectar el gas en los pozos de gas lift. Inyectábamos por los mandriles el gas y ahora también para el caso de esto, la inyección de agua se selecciona el lugar a los punzados, se seleccionan y entonces se inyecta el agua. Ahora vamos a ver más adelante. Dice, recuperación secundaria. Para aumentar la producción de petróleo en un yacimiento se utiliza en muchos yacimientos la reinyección de agua que empuja al petróleo hacia los puntos de extracción. Se obtiene mayor rendimiento en la producción. Para esto se utilizan pozos que dejaron de su producción, transformándolos en pozos inyectores de agua. El agua inyectada es agua tratada, puede ser agua dulce o de un río, como así también agua de las plantas de tratamiento de crudo que se vuelven a inyectar para no contaminar el medio ambiente. Bueno, acá nos está diciendo que para eso se utilizan pozos que ya dejaron de producción. Por ejemplo, un pozo que ya tuvo su vida útil, que produjo, o sea, muchos años, suponer, y agotó el petróleo de la roca porosa o la roca madre, agotó ese petróleo. Entonces hay pozos, por ejemplo, que voy a hacer el casing, un pozo, la roca porosa, dice donde tengo el petróleo. Un pozo, suponer que tenía una producción de 100 metros día de petróleo bruto y el 50% de petróleo, el 50% de petróleo. Sería un 50% de agua, un 50% de petróleo, suponer. Empezó a agotarse el petróleo, se fue menguando, hasta que llegó a tener, sacamos de 100 metros, el 50 y 50, sería el 50% agua, 50% de petróleo. Empezó a bajar la misma producción, puede ser de 100 metros, pero empezó a bajar el porcentaje de petróleo y aumentó el porcentaje, por supuesto, el porcentaje de agua. Podríamos tener un 92% o no, un 98% de agua y un 2% de petróleo. Puede ser que eso sea de 100 metros que sacábamos, de 50 y 50, ahora sacamos 98 de agua y 2 metros de petróleo. Entonces este pozo a lo mejor ya no es tan rentable para la empresa. Entonces hay que hacer lo siguiente: este pozo que dejó de producir, lo reinvierten, sacan toda la herramienta que tienen, puede ser una IV, puede ser una electrosumergible, una PCP, entonces sacan toda la herramienta al pozo
y lo reinvierte. ¿Qué es lo que hacen? Se baja nuevamente el tubing, se baja un tubing, se pone un packer aquí, se pone un packer, entonces se inyecta agua por el caño. ¿Sí? Cambiamos de extracción, lo reinvertimos, en vez de sacarle, le inyectamos agua. Y la vamos a inyectar a la roca madre. En esta roca madre, ¿qué va a hacer? El petróleo antes venía hacia la roca, o sea, de la roca hacia el pozo, ahora lo estamos invirtiendo. Entonces, esa agua, ¿qué va a hacer? Va a empujarla, tenemos que poner la compresión, va a empujarla a otro pozo que yo tengo perforado muy cerca de este inyector que está produciendo. Entonces, y este pozo, suponerlo tengo, ponerle que tenga, vamos a hacer nuevamente, produce 100 metros de bruta, le vamos a poner 100 metros de petróleo agua, y tiene un 20 metros de petróleo seco. Petróleo seco. Así que tengo 80 metros de agua, 20 metros de petróleo seco. Entonces yo al invertir, o sea, al llevarle a expulsar agua, el agua empieza a inundar la zona productora, y entonces lo que va a hacer, aumentar la producción. Siempre voy a tener la misma bomba, tratando de sacar 100 metros día, pero lo que me va a aumentar va a ser el seco. En vez de sacar 20 metros día, me va a ayudar a incrementar esto y lo puedo llegar a sacar, suponen, 28 metros. No va a ser mucho, 28 metros. De 20, 8 metros más. Acá perdí 2 metros. En este caso perdí 2 metros. Pero acá gané 8. O sea, pierdo 2 acá y acá gano 8. De los 8 estos, restémosle los 2 que perdimos acá, ganamos 6 metros. Ese es el motivo de mejorar la inyección, o sea, inyectamos agua para mejorar la producción del pozo vecino. Para esa manera, entonces el agua la recuperamos, pero hay que tratarla con diferencia. Dice, ¿qué es la inyección de agua? Inyección de agua es el arreglo dispersa, consiste en inyectar el agua dentro de la zona del petróleo. El agua invade esta zona y desplaza los fluidos de petróleo y gas del volumen invadido hacia los pozos productores. ¿Qué son los pozos sumideros? Hay pozos inyectores y hay pozos sumideros. Los pozos sumideros son el destino para los millones de metros cúbicos de residuos de los pozos no convencionales que se impulsa y el despegue de la producción argentina. La normativa fue una suerte de seña para una masa crítica que crecía al fragor de los primeros pasos de la industria sales en Argentina. Los pozos de poca profundidad, o sea, se refieren a los pozos sumideros, pozos de poca profundidad, en caso en la zona norte, no se operan por contaminar la napa de acuífera de agua dulce. Entonces, tenemos pozos sumideros que están perforados a poca profundidad, y decimos porque el pozo productor que tenemos normalmente, tenemos perforado 2000 metros, y esto lo tenemos, suponer, perforado a 600 metros. Pero lo que está muy cerquita, la napa productora, agua dulce, que la que no tenemos que contaminar, que en muchos lugares consumen de esta agua. Entonces, al estar muy cerca de esto, la perforación muy cerca de la napa de agua dulce, se contamina esta napa. Entonces, por eso en esta zona, la zona norte, no es aconsejable, o el gobierno no permite que usemos los pozos sumideros. Por esa sencilla razón de que podemos contaminar la napa de agua dulce. El otro día creo que alcanzamos nosotros a ver este video, que es interesante, no es en Argentina, pero es interesante para que sepamos por qué se inyecta el agua.
La industria de los hidrocarburos ha enfrentado desafíos. Uno de ellos ha sido la extracción de crudo de sus yacimientos. Cerca del 15% del crudo puede llegar a la superficie por presión natural o con sistemas de levantamiento artificial, y para aumentar estos resultados, la industria ha encontrado respuesta en la tecnología. La inyección de agua, agua mejorada, gas, aire, vapor y hasta microorganismos hacen parte de estas tecnologías avanzadas. Se les conoce como métodos de recobro secundario y mejorado, que consisten en inyectar al yacimiento grandes volúmenes de fluidos bajo unas condiciones especiales que le permitan mantener la presión requerida y forzar la salida de más aceite mediante su desplazamiento o barrido. Países como Omán, China, Estados Unidos, Rumania, Reino Unido, Canadá, México, Venezuela y Colombia, entre otros, son líderes en la aplicación de estas tecnologías. En Colombia se destacan casos de éxito desarrollados por Ecopetrol en el Magdalena Medio como Casabe y Yariguí Cantagallo, Tibú en el Catatumbo, San Francisco y Dina en el Huila. Dichas experiencias han permitido duplicar la producción en la última década e incrementar nuestras reservas probadas en 187 millones de barriles. El subprograma de recobro es uno de los pilares de la nueva estrategia de Ecopetrol al año 2030. Es considerado uno de los proyectos más ambiciosos en el portafolio de la empresa, con inversiones superiores a los 10 billones de dólares. Esta inversión es la más grande que realizará Colombia en los próximos años en una sola iniciativa, y de ella depende en parte el presente y el futuro próximo de nuestra industria petrolera. Tecnologías y su aplicación en Colombia. En Colombia se utiliza el recobro secundario mediante la inyección de agua y gas y la recuperación terciaria o recobro mejorado con tecnologías como inyección de vapor, aire y agua mejorada. La inyección de agua es el método de recobro no térmico más usado por Ecopetrol. Utiliza aguas extraídas del mismo yacimiento o de formaciones cercanas. En Colombia, se inyectan alrededor de 1 millón de barriles de agua por día para producir cerca de 100.000 barriles de petróleo por día. Esta tecnología se utiliza en campos como San Francisco, Dina, Cretáceo, Tello, Palo Grande, La Cira Infantas, Yariguí, Cantagallo, Casal, Tibú, con factores de recobro que superan el 25%. Idealmente se aplica en campos con crudos livianos o medios. Sin embargo, la experiencia canadiense nos impulsa a aplicarlo en campos como Chichimé, Castilla, Apiay y Zulia, con crudos con API inferior a los 15 grados, los llamados pesados. Para optimizar el recobro de la inyección de agua, se le adicionan sustancias para hacerla más viscosa, de tal manera que mejore la eficiencia en el barrido del petróleo hacia la superficie. A esta tecnología se le denomina inyección de agua mejorada. De igual manera, Ecopetrol evalúa la implementación de la inyección de vapor y aire para campos de crudos pesados como métodos térmicos. Se tienen pilotos y proyectos de inyección continua y cíclica de vapor en los campos Jazmín, Teca, Nare y Cocordá en el Magdalena Medio, y se adelanta el primer piloto 100% Ecopetrol en el campo Chichimé. Para brindar soporte a este proyecto, se construyó en el Instituto Colombiano del Petróleo uno de los laboratorios más completos a nivel mundial, con la aplicación del recobro mejorado. Ecopetrol busca pasar del 18% a un 23% de recobro en sus campos para aumentar sus reservas en al menos 1.400 millones de barriles. Con la inyección de agua, los vertimientos no llegan a las fuentes hídricas y se hace una mejor utilización de las aguas de producción. Estos trabajos reducen el impacto sobre el medio ambiente. Con esta estrategia, Ecopetrol, la empresa de todos los colombianos, espera mantener sus actuales niveles de producción y así garantizar su sostenibilidad en el largo plazo y continuar con el compromiso de trabajar en armonía con las comunidades y el medio ambiente. De esta forma,
le generamos valor a las regiones y a Colombia. Ecopetrol, energía para el futuro. Bueno, no solamente este videíto, pero también aquí en Argentina se hace la recuperación secundaria, no tan avanzado como ellos, porque ellos están viendo que están ocupando gas, están ocupando aire, están ocupando vapor. Aquí en Argentina da resultado y solamente ya usando el agua. Pero o sea, aumentan la producción de todos los pozos, entonces por eso es una buena inversión. O sea, hay que tratar el agua, pero también tiene su beneficio. Se recupera mucho petróleo del que igual lo van a poder sacar, pero se adelanta un pozo al inyectar el agua, está adelantándole, avanzando un poco más con el petróleo y no tardarse en sacarlo. Entonces tenemos inyección en la formación del subsuelo, que es el pozo sumidero, que acá en este caso en la zona norte no lo usamos, y la recuperación secundaria. Dice presión de trabajo de la planta de inyección de aguas. La planta de agua trabaja con 130 kilos por centímetros cuadrados. Según requerimiento es necesario contar con 80 kilogramos por centímetros cuadrados de presión en la boca de pozo inyector. Con agua proveniente de la planta, siendo el caudal a inyectar al orden de 1.200 metros día a un máximo de 2.000 metros día. O sea, que tenemos nosotros que para forzarlo, eso como decíamos, para llegar a la zona tenemos que inyectarlo, tenemos que forzarlo. Anteriormente lo sacamos, salía el petróleo del pozo cuando era un pozo surgente, salía por sus propios medios de la zona rocosa, por sus propios medios salía. Después usábamos el equipo artificial que empezamos a usar el gas libre. Bueno, eso era de la extracción. Ahora, para volverlo a penetrar o inyectarlo en la misma roca, necesitamos inyectarlo con presión, con 80 kilos en la boca de pozo. Acá en la boca de pozo tengo que tener mínimo 80 kilos para poderlo, esa agua, forzarla a que entre a la roca porosa. Pero como los pozos los tenemos distantes de la planta de tratamiento de agua, pueden estar a 100 metros, 200 metros, quizás mucho más, hasta 1.500 metros de distancia. Entonces, tengo que salir con esta presión de la planta de tratamiento, salir por esa presión, como digamos nosotros, salíamos con las bombas de alta presión que vimos, íbamos al manifold, ingresaba en el manifold, y acá teníamos distintos pozos que salían del manifold, era un caño, por supuesto. Entraba aquí el agua, entonces de acá derivábamos el agua a distintos pozos, y para que llegar al pozo donde lo voy a inyectar, tengo que llegar con 80 kilos de presión, kilogramos de presión. Entonces, de esta manera, nosotros ¿qué hacemos? Forzamos el agua a entrar en la roca madre o la napa productora. Lo estamos forzando. Bien, por eso necesitamos inyectarla con presión. Del pozo salíamos mejor con 12 kilos de presión de la boca de pozo, y llegamos a la batería a lo mejor con 8 kilogramos para entrar al separador. Entonces ahora fíjate vos, salíamos con 12 kilos de boca de pozo, ahora para inyectarlo a la formación tenemos que tener mínimo 80 kilos. Y por eso necesitamos una planta o un par de bombas para poderlo inyectar. Bueno, aquí vamos a ver. Sí. Una pregunta, más o menos, ¿a qué distancia se hace el pozo secundario del pozo productor? Bueno, mira, voy a volver un poquito. Sí. Por lo general siempre se trata de buscarse, los pozos ya están perforados, por ejemplo. Tengo un pozo que lo abandoné en esta zona. El pozo productor lo tengo al medio,
Acá en medio tengo el pozo productor. Voy a tratar de buscar de los pozos abandonados que tenemos, entonces, de inyectarle el agua a este para que venga para acá. Y voy a buscar de otro pozo que esté también cerca e inyectarle agua y que esté abandonado para que esa agua vaya por ahí. Bueno, o sea, por lo general se hace esto. Si tenemos un pozo, tratamos de tener 4 pozos, si es posible, si vamos a tener 4 pozos abandonados, de esos 4 pozos usarlo como inyector para mejorar la producción al que tenemos al centro. Por lo general, sí, en la empresa buscan eso, de buscar 4 pozos abandonados o hacerlo de inyector para mejorar la producción del pozo que tengo al medio. Vendría haciendo un pozo aquí, otro pozo acá, inyector, otro pozo aquí, otro pozo acá, y el pozo productor al centro. Entonces, de esa manera se inyecta, trata de que se vaya. Uno trata, en los estudios se trata que del agua siempre vaya a este pozo, entonces de esa forma mejoramos. Puede ser que este pozo lo tenga, si poner a 50 metros de distancia del productor. Este lo puedo tener a 100 metros, pero igual sirve, porque al final, al inyectarle tanta agua, va a invadir esa zona de productora del pozo productor. Así que no es tan interesante que no hay un registro de decir, bueno, tengo que tener a 50 metros del pozo central, el pozo que lo tengo que tener a 50 metros. No, se utilizan los que están más cerca. ¿Me expliqué? Sí, sí, siempre depende de la trampa, como está atrapado el petróleo abajo, digamos, la laguna que tenga. También, sí, sí. Siempre buscamos lo que esté más cerca para que sea más fácil llegar el agua a esa zona, la zona que vamos a seleccionar. Bien. Aquí hay otro video. Gracias, profe. Otro videito más. Ya lo van a ir entendiendo bien. Ahí sí hay otro video que está mucho mejor que este. O sea, no es mejor, sino más entendible. Pozos productores son estos. 2. Dice recuperación primaria, que es sacar el petróleo. El gas y el petróleo pueden surgir a través de pozos de manera natural o impulsada por alguna bomba del sistema más utilizado, el conocido cigüeña, el que estamos viendo acá, o ahí ve. Esa bomba la vimos cómo funciona. La bomba mecánica esa. Punto 2, recuperación secundaria. Con el paso del tiempo, la presión en el reservorio baja, por eso usamos una bomba de inyección de agua o gas para aumentar la presión y lograr que los hidrocarburos surjan hacia la superficie. O sea, tenemos que usar la bomba, como dije, de presión, y de esa manera, al inyectar agua, o gas en este caso, y vamos a aumentar la presión del gas que tenemos en profundidad, para poderlo elevar a la superficie. La bomba, inyectamos el agua aquí, el petróleo. Ahí empieza a ir el agua hacia la zona productora. Recuperación terciaria. Para impulsar el petróleo utilizamos polímetros que permiten, chicos, en 10 minutos se nos corta y nos volvemos a conectar. Utilizamos polímetros que permiten desprender del hidrocarburo adherido en la roca y conducirlo hacia el pozo. Acá todavía no se usa la recuperación terciaria.
Esto es en nuestro país. ¿Sabes cómo convertimos a Cerro Dragón en el principal productor de petróleo y uno de los más importantes de gas de la Argentina? Implementando la técnica de recuperación secundaria. Con el paso del tiempo, la presión de los reservorios disminuye y el rendimiento de los pozos productores también. Entonces, para mejorar su rendimiento, aplicamos la técnica de recuperación secundaria. Separamos el agua de formación que se extrae junto al gas y al petróleo. La tratamos y la reinyectamos en los pozos. Esto aumenta la presión del reservorio. Aquí está mostrando cómo inyecta el agua y entonces empieza a ir por la zona productora, la roca porosa, empieza a circular el agua, como estos son una roca, cavernita o pasaje, vendría siendo así, empieza el agua a expulsar el petróleo hacia el pozo productor. Arrastra los hidrocarburos que permanecen en la roca y los desplaza hacia la superficie. De esta manera, recuperamos hidrocarburos que no podrían ser extraídos sin esta técnica. Utilizamos la recuperación secundaria en más del 75% de los pozos de Cerro Dragón. Y así, generamos más energía para el desarrollo del país. Bueno, ese es el sentido de cuál se usa, o sea, se reinvierte el agua, o se vuelve a la zona productora y, o sea, vendría siendo un circuito cerrado, porque saco petróleo, saco gas, saco agua, el agua la llevo a la planta de tratamiento de agua, la trato, la paso por los filtros, la dejo en condiciones y con la bomba la vuelvo a inyectar. Así que hacemos un circuito cerrado. Esa agua que inyectamos va a volver a salir por el pozo, al pozo productor, va a juntar con el petróleo, con el agua, más el agua del mismo pozo, y entonces vamos a tener que llevarla y volver esa agua, volverla a tratar nuevamente, porque va a venir contaminada ya con el petróleo, con agua, va a tener sales nuevamente, como agua salada, agua tratada y filtrada, vamos a tener que volverla a recuperar. Así que es un circuito cerrado. Inyecto agua, saco petróleo con agua nuevamente y la voy haciendo circular y de esa manera siempre vamos a estar inyectando agua. Bueno, el esquema de un pozo inyector. Cuando nosotros hacemos el pozo productor, cuando vamos a perforar un pozo, siempre hacemos lo que es la bodega, lo que es el primer caño guía, la cañería guía o bodega le llaman, que es la que de más diámetro, donde va a entrar el equipo a perforar. Esa cañería, que vendría siendo esta, también se afirma y se cementa. Hay una cementación, por eso decimos el cemento. Y viene siendo la cañería guía, donde vamos a perforar. Después de perforar empiezan a bajar el caño que es el casing, la cañería de aislación del casing. Entonces, una vez que se baja el caño al casing, otra vez se hace la cementación para fijarlo al caño contra el terreno. Después que se ha bajado eso, el casing, bajamos el caño tubing, que cuando el pozo es urgente, siempre va a estar surgiendo previamente por el casing. Pero ya cuando deja de ser artificial, hay que bajar el tubing. En este caso, con el que para hacer inyección de agua, también tenemos que bajarle, tenemos la cañería guía, el casing, más el tubing. Y después también la cementación, como dije. Y acá ponemos un packer, una herramienta, que se fija el casing, el tubing se fija contra el casing para que no se mueva. Entonces de esa manera queda fijado y queda aislado por acá, porque ahora por aquí no vamos a ingresar con nada. Queda aislado, esa parte queda hueco, debería ser como decíamos que era el espacio anular, quedaría hueco. Ese lugar entre el tubing y el casing quedaría hueco, solamente lo mantenemos fijado con el packer. Y acá abajo tenemos un tapón. Bien, tapón. Entonces, de esta manera nosotros inyectamos el agua, es presión de inyección en el tubing, inyectamos el agua, seleccionamos la napa donde la vamos a inyectar, entonces en los punzados que teníamos anteriormente vamos a inyectar agua a la formación petrolífera. Entonces, para nosotros, esta es la formación impermeable de arcilla en el terreno, y donde teníamos el lugar que nos produce el petróleo. La roca madre o la napa productora, la formación petrolífera, como dice.
Entonces tenemos la primera barrera, y el tubing, que va a buscar agua para acá y no le permite ingresar entre el anular. Después, y tampoco eso le permite que se puede, porque el tubing se puede pinchar, puede tener una pérdida, entonces hacemos la contención entre el tubing y el case. Pero tenemos la segunda barrera, que sería el casing, porque si se llega a pinchar esto, entonces no contaminaría esta zona o nos salimos de la zona que nosotros queríamos inyectar el agua. Entonces, por eso se llama barrera. Y la tercera barrera vendría siendo en la cañería que teníamos de guía. Y la zona que decía formación impermeable de arcilla y la acuífera, la zona de agua dulce. Entonces, evitamos de que esta agua se nos pueda, si se rompe el caño, evitamos que venga y nos contamine esta napa. Si nos contamina esta napa, el gobierno lo hace de goma porque están contaminando una napa de agua dulce que sirve para los sembrados, donde hay sembrado, huerta, quinta, bueno, entonces agua buena que donde uno le permite a la gente que vive del campo, los puesteros y gente que tiene, en el caso de la soja, hacen perforación, entonces, para no contaminen la napa de agua dulce. Ese es el esquema del pozo inyector. Yo decía que en los pozos inyectores tenemos también mandriles. Anteriormente nosotros, este es el tubing y el case, el espacio anular. Cuando nosotros teníamos el pozo que queríamos producir, que tenía gas, inyectamos el gas, entonces era el pozo con gas lift, lo inyectábamos por aquí y pues entraba el gas hacia el tubing y producía petróleo. En este caso se invierte el agua por el tubing, la inyecto por el tubing y la paso también por una válvula, la válvula reguladora, en este caso entra por este costadito y sale por la parte de abajo del mandril. Y este otro mandril lo mismo, nada más que se invierte, entra por aquí abajo del mandril y sale por el costado. Anteriormente nosotros inyectábamos gas para capas que sea un pozo productor a gas libre. También decía los mandriles. Aquí en este otro esquemita tenemos, lo voy a ampliar, el pozo productor, la napa productora o el múltiple reservorio, donde produce el pozo, distintos punzados a distinta altura, y el agua dulce, que la tenemos aquí, la zona de agua dulce. Entonces el petróleo viene por aquí, pasa por un separador, separamos el gas, separamos el petróleo y el agua la mandamos a un tanque donde se trata el agua, durante el tratamiento de inyección de agua, una bomba, e inyectamos el agua al pozo inyector, y este pozo que está disponible, que vendría siendo el que digamos anteriormente, ahora no me acuerdo el nombre, que no lo permitimos nosotros de subir. Entonces podemos inyectar agua aquí, pero no es recomendable. Entonces, de esta manera, inyectamos en el pozo inyector y seleccionamos la zona donde la vamos a inyectar el agua con los mandriles. Esos mandriles, a esta zona le puedo inyectar 100 metros día, a esta zona, según la válvula, el tipo de válvula que le voy a bajar, para 200 metros día, a esta otra de 150, voy seleccionando con los mandriles la cantidad de agua que voy a inyectar en la zona que selecciono. Ya se nos termina, chicos, se nos termina, nos volvemos a conectar. Así que de esta manera estamos viendo nosotros cómo hacemos para inyectar el agua. Podemos seleccionar la zona a donde la vamos a inyectar, para eso. Bueno, esperemos un poquitito, falta alguno.
Bueno. Entonces, de esta manera nosotros estamos seleccionando el lugar a donde vamos a inyectar el agua con esos mandriles, como le dije. Según la zona, voy a bajar el mandril para que inyecte más o menos, más cantidad de agua o menos. Eso lo hace la gente de reservorio, la gente de ingeniería. Estudian en cuál de estas zonas es la que más agua le va a necesitar. Y un cuadro de la boca de pozo, un pozo inyector. Entonces, son todas cañerías de alta presión, por manómetro, como tenemos que controlar la presión que voy a tener continuamente aquí para inyectar el agua a la profundidad. Te voy a mostrar otro videito. El equipo está perforando, hizo una explosión acá, hizo los punzados para extraer el petróleo. El equipo, dice que toda esta zona está verde, toda esta zona es petróleo. Como el equipo empieza a hacer la extracción y lo está enviando a un tanque. Vean cuando va cambiando de color, va menguando o mermando el color verde. Quiere decir que tiene menos aporte de petróleo hacia la superficie. Y ahora se hace un pozo inyector, en este caso tengo un pozo inyector a la izquierda, otro a la derecha, y empezamos a inyectar agua a esa zona. O sea, inundamos entonces con estos dos pozos, ambos pozos inyectores, uno a la derecha, otro a la izquierda, como explicaba hace rato, puede ser que haya más. Entonces inundamos esta zona con agua tratada para empujar el petróleo hacia la zona donde está haciendo la extracción, la bomba mecánica en este caso. Puede ser una electrosumergible, puede ser una PCP, distinta a la bomba que vaya a tener ahí para sacar producción. Bueno, hasta que ya terminamos, chicos, con esta clase de lo que es extracción y tratamiento de petróleo. Ahora lo que sí vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto para que así completen el trabajo práctico, que no es tan difícil, es sencillísimo, porque han sido varias clases, entonces para que no fuera amontonando todos, entonces por eso le veíamos mandando cada 2 semanas, le estaba mandando el trabajito práctico, que fueron viendo los videos anteriores y tratando de ir respondiendo las preguntas. Ahora vamos a volver al principio. Vamos a salir de aquí. Me voy a hacer un cachito chiquito, chico, ya lo vuelvo a conectar. Bueno, vamos a empezar con el repaso. ¿Alguna pregunta sobre lo que estuvimos viendo recién? Me apresuré a esto y no le hice la pregunta. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme sobre lo que estuvimos viendo? ¿Alguna duda? ¿Algo que se me diga, no le haya explicado, o que le expliqué no lo hayan entendido? No, por mi parte, por ahora no. Bien. Entonces vamos a hacer una repasadita a lo que todos vimos, que nos alcance, creo que sí nos alcanza el tiempo.
Empezamos con lo que era extracción y proceso de petróleo. Empezamos viendo lo que era, agrandarlo esto, lo que era un yacimiento, es un cuerpo de roca del subsuelo que exhibe un grado suficiente de porosidad y permeabilidad para almacenar, transmitir fluido. Las rocas sedimentarias son rocas de yacimiento más comunes porque poseen más porosidad que la mayoría de las rocas ígneas. Profe, Sí, disculpe, ahí la compañera Rocío puso en el WhatsApp que avise para entrar, que no troto ahí. Soy yo, ya entré. bueno. Gracias. Gracias. Bien. Entonces, para bajo condiciones de temperatura, en los cuales los hidrocarburos pueden ser preservados. Un yacimiento es un componente crítico de un sistema de petróleo. ¿Alguien preguntó algo? Bien. No, profe, yo tenía aquí el audio sin querer. Mendoza, zona petrolera. Dice la producción petrolera en Mendoza. Mendoza es la cuarta provincia productora de petróleo a nivel nacional. Se ubica detrás de la provincia de Chubut, Santa Cruz y Neuquén. El primer productor de la provincia de Mendoza es la empresa YPF, con los yacimientos en la cuenca Cuyana, Barranca, La Ventana, Vizcachera, Río Tunuyán, etc., en la cuenca Neuquina, Malargüe, el Chigüido de las Salinas del Sur, Puesto Hernández, Cañadón Amarillo, etc. El segundo productor de la empresa de Petrol, que opera en los yacimientos del Corcovado, Jahuel, Casa de Piedra del Sur y del departamento de Malargüe. Existen otras empresas productoras menores que activan en yacimientos en la cuenca cuyana, neuquina, como Sinopep, Petrolera del Trébol, Cañares Cerrado, ROT, etc. Chicos, miren, resulta que ha habido algunos alumnos que me están preguntando a dónde enviar el currículo. Y si yo le puedo decir, qué sé yo, la mano, pero yo he perdido todos mis contactos. Ya llevo 12, a ver, el año 2012, llevo 10 años voy a cumplir que estoy jubilado. Anteriormente tenía contacto y toda esa gente que han sido mis compañeros de trabajo se han jubilado todos, así que como las empresas han ido renovando gente y han ido trasladándola, entonces he perdido todos mis contactos, no tengo en dónde en sí darle una mano. Pero hay otros que me han preguntado a qué empresas las pueden mandar los currículos. Entonces, por eso, de estos datos que les estoy pasando, pueden sacar el puesto. En este caso, tenemos acá esta empresa que es Petrol, es una empresa en la cual ustedes pueden enviar un currículo a esa empresa, como la empresa, como dice acá, la Sinopep, Petrolera del Trébol, Chañares Herrado, ROP, etc. Porque algunos han enviado currículum a YPF, puede ser que si sirve eso, que se lo tomen. Pero por lo general ahora YPF ha tercerizado todo esto, lo que es empresa. Hay empresas de servicio que se dedican a trabajar para YPF. No digo que YPF no lo vaya a tomar, pero ellos tienen mucho menos personal que antes. Entonces, tienen muchas empresas que son las empresas que están trabajando, son empresas contratadas para ellos y están haciendo, las empresas de servicio se llaman, que están haciendo el trabajo que anteriormente hacía YPF. Entonces yo les recomiendo de que se busquen empresas como en este caso de Sinopep, Petrolera del Trébol, Chañares Herrado, ROP, y está bien que el instituto lo está haciendo la formación laboral, pero de ellos la otra vez pasaron una consultora, pero sería bueno ustedes que están haciendo esto, que se busquen las empresas y empiecen ustedes a enviar también el currículum para acelerar lo que puede hacer. Yo no digo que el instituto le vaya a dar o mandarle el currículum. Algunas veces sí lo hizo un profesor que tenía su contacto, nos pedía los currículos, los enviaba. Pero hay un montón de empresas. Yo hace rato me puse a buscar algunas
como le dije, Chañar Herrado, Pecón, AESA, Bucolini, Recórdoba, EMEPA, Mácar, Novur, Becker, actual norte de petrolera, actual norte petrolera, Aconcagua, Winoy, Metal 1, Schlumberger. Hay infinidad de empresas que General Electric, GTN, muchísimas empresas que están trabajando para YPF. Entonces son todas empresas de servicio que ahí yo les recomiendo que ustedes las ubiquen por Google y busquen la dirección, los contactos que tengan y empiezan ahí a mandar currículos, chicos, no, para que no se demoren, no se dejen estar. Ustedes ya están haciendo una preparación. Que estos currículos, esto les va a servir de mucho. Aunque sea una empresa, por ejemplo, como dije recién a Villuna, que es Bugolini, es una empresa que hace reparaciones de tanques, pero a ellos les interesa de que tengan algo de conocimiento de lo que es seguridad, lo que es cuidar el medio ambiente. A eso, todas esas cosas a ellos les interesa, ya que tengan una cierta preparación con lo que ustedes están haciendo. Así que yo les aconsejo de que empiecen a buscar y mandar currículum ahí para aligerar en este tiempo que vemos que se están, en el caso de Mendoza, que se están mejorando algunos pozos, se están reactivando algunas áreas. Entonces, les recomiendo eso. No tanto, no importa que no sea de la provincia de Mendoza. Hace rato conversaba con un chico que era de Santa Fe y también para todos. Lo importante es tener el conocimiento o la base de el tema de qué es petróleo. Eso es mi consejo. Si me quieren tomar, bien. Vamos a continuar. Gracias, profe. Acá tenemos la otra zona que la veíamos el otro día, la voy a ampliar otro poquito. La zona del Zampal, la de Tunuyán, La Ventana, Tamisque, Vizcachera, Ceferino, Tupungato, bueno, el Río Mendoza, son todas ya. Entonces acá, fíjese, este lugarcito que está acá dice RM Río Mendoza sin operador. En este momento, este yacimiento, un yacimiento chiquito, está sin operador, está parado eso. Eso son los que van a reactivar. Pampa del Cebu sin operador. También es otra que están, que la van a volver a licitar y la van a reactivar. En el caso de Cacheuta, está sin OPEP, está en vista. Pozo Colorado, sin OPEP, también en vista. El refugio Topongato está en la empresa El Trébol. Y también Chañar Herrero está en el Trébol. Pozo Cercado está en licitación. Y así entonces Atamisqui, que lo trabaja el Trébol. El Ceferino, que lo está haciendo YPF. Pero ese Ceferino, como Barranca, Río Tunuyán, La Ventana, el Zampal, Vizcachera, todo eso lo opera en el caso de AESA, está Bucolón y hay muchas empresas que están allí trabajando. Entonces, por eso el consejo que yo les decía, si los chicos se dan cuenta de que aquí hay un nombre de empresas para que manden el currículum, sería buenísimo. Bien. Ya que habíamos nosotros este video de cómo seleccionar o buscar la zona donde vamos a perforar. No lo vamos a pasar completo porque nos vamos a demorar mucho. Nada más que vamos a ver cómo se ubica o cómo se encuentra el petróleo. La perforación, la cementación, el cañoneo, el puesto de producción. Vamos a identificar el área. El área la identificábamos con un sistema de estudio de suelo, prueba de ultrasonido. Se genera onda que permite realizar un mapa de la formación rocosa. Como el radar de un murciélago, se lo vimos, ya se van a ir recordando todo lo que vimos. La identificación del área ya, y están condicionando el terreno para hacer la perforación. Están compactando todo eso porque son todas máquinas pesadas que van a entrar allí a trabajar. La ubicación del pozo, la boca de pozo, la cañería guía, la bodega y el equipo montante. Bueno, vamos a seguir. A esto es lo que me voy a referir porque
Con esto es una de las preguntas que tenemos en el trabajo práctico. Vamos a ver un ratito. Que el equipo de sismográfica. Ahí se posicionó el primer equipo. Ahora se va a posicionar el segundo. Miren esta función de acá. Le paso el dato por radio que está en posición para hacer enviar el sonido, el ultrasonido. Ahí lo vamos a hacer. Ahí está enviando señales. Hacer a profundidad. Bueno, eso es que se posiciona allí, hizo como temblar el piso, mandó la señal a las ondas, este equipo lo envía y la recibe el que estaba adelante. Entonces eso todo lo van grabando, va quedando guardado en una computadora, en un disco rígido, qué sé yo, y después hacen los estudios de dónde posiblemente pueda estar una zona rocosa, una zona productora que pueda haber petróleo. Y de esta manera se hace el estudio de sismográfica para que después bien, si le da positivo el lugar que pueda haber petróleo, van a hacer la locación, todo lo que vimos anteriormente, compactar el terreno para entrar a hacer la perforación. Y esto es lo que veíamos también, que era ¿alguno de ustedes me puede decir qué ocurrió acá? ¿O qué está pasando con esto? Una surgencia. Una surgencia natural. Esta surgencia natural puede ser instantánea o puede haber sido
de que la pararon las urgencias porque al perforar siempre los pozos tienen una llave, una válvula que se llama una válvula BOP, que es, en el caso se venga las urgencias, como en este caso, teniendo esa llave o BOP, que es neumática, siempre la tienen cerca de la casilla, actuaron el hidráulico ese, la llave neumática esa, y cortó el petróleo. O puede ser que ha sido un espontáneo nada más, pero se produjo el pozo que en sí es una urgencia, que fue bien hecha la respuesta, un pozo urgente. ¿Qué es una surgencia de petróleo? Es un pozo en surgencia en los pozos petroleros durante la etapa de perforación, terminación y mantenimiento de los mismos. Existe la probabilidad de que se origine un brote, en el caso como puede ser un brote. Esto se debe al desbalance entre la presión de formación y la presión hidrostática del fluido de control. Se produce cuando la energía del reservorio o la napa productora, manifestada en forma de depresión, es suficiente para elevar los fluidos y vencer la pérdida de carga en las instalaciones de superficie hasta los tanques de batería, que generalmente se produce en la primera etapa de vida productiva del pozo. O sea, puede ser un cierto tiempo, puede ser que duren, hay habido pozos que han durado muchísimos años siendo surgente, así que eso según la presión que nosotros tengamos en la formación. Pozo surgente natural. Los fluidos de yacimientos, petróleo, gas, agua, entran a los pozos impulsados por la presión a los que están confinados en los mismos. Si la presión es suficiente, el pozo resultará surgente, produce sin necesidad de ayuda. Así que viene todo por sí mismo, por naturaleza viene sin ayuda. Así que para la empresa es conveniente que siempre sean pozos urgentes. Porque no tienen que ser inversiones por un tiempo, no van a ser inversiones. Profe, disculpe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto falta para terminar? Para terminar este curso, esta es la última clase. Y tendríamos que estar terminando a las 21. Ah, ok. Tenemos, después de este corte, nos tomamos 15 minutitos y después, estamos terminando a las 21. Sí, Igual bueno, esto pero lo el voy- curso de extracción, ¿cuándo termina? Hoy día. Ya vimos, terminamos, estamos haciendo un repaso para que hagan el trabajo práctico. Lo terminamos ahora. Ya llevamos 8 clases con ok. esta. Llevamos 8 clases. Si tengo dudas de los prácticos anteriores, ¿le consulto a usted? Sí, por supuesto. Todos los alumnos que tengan sobre este trabajo que estamos haciendo, la duda que tengan, me mandan un WhatsApp y les consulto, o me llaman, que me consultan y a lo mejor según por WhatsApp, a lo ¿Sabe cuál mejor... es mi tema, profe? ¿Cómo? ¿Sabe cuál es mi tema? No es que yo no sepa. El tema es se me complica, digamos, en cómo están hechas las preguntas. Ahí, la verdad. Ese es mi punto. No es que no sepa o que no No preste importa, no atención ni importa. nada. No importa. Si lo que no entendás, te lo vuelvo a explicar, te mando, o sea, un WhatsApp me mandás y le haciendo la pregunta y te lo contesto, a lo mejor te lo explico, o te mando un mensaje de voz, lo que sea, no hay problema, no me molesta eso. Lo que yo quiero es que sí lo ¿Cuándo hagamos hay y lo que hagamos. presentar el trabajo final? Bueno, ahora el lunes le mando el trabajo, la última parte que falta, y van a tener 15 días para completarlo, así que una vez que lo completen, una vez que yo se lo apruebe el trabajo, ya pueden después llamar al instituto, que el instituto le entreguen el certificado. Podemos terminarlo en ese plazo de 15 días o antes, el práctico. Sí, antes, por eso yo lo doy 15 días, porque sé que... Ya tenemos ese Claro, ya, sí, he visto algunos que lo han hecho bastante, han acelerado bastante. Yo entiendo que hay algunos que están haciendo otros cursos, que tienen sus responsabilidades, por eso le damos un tiempo prudente para que si lo hacen antes de tiempo, mejor, lo van adelantando. Ok. Bueno. Muchas gracias. Entonces, a las empresas les conviene que sea siempre un pozo surgente, no tiene necesidad de ninguna otra herramienta, solamente esperar que
termine de la surgencia, o la presión de fuego. Estudio de surgencia, esto también lo vimos, se produce cuando la energía del reservorio manifestada en la forma de presión es suficiente para elevar los fluidos y vencer las pérdidas de carga en las instalaciones de superficie hasta los tanques de batería. Generalmente se produce en la primera etapa de vida productiva del pozo, lo que vimos recién. Bien, el pozo, un esquemita del pozo surgente. La zona productora, el petróleo sube por el tubing, por el casing, perdón, llega al árbol de Navidad, que vamos a verlo más luego, por una cañería base a un separador. En el separador separamos el gas y petróleo de agua para abajo, el gas por la parte superior, una salida de gas con un medidor de gas, porque al ser surgente natural, es mucha la producción de gas que tenemos, entonces están controlando continuamente los metros día de gas que está produciendo el pozo. Y después el petróleo de agua por la parte de abajo, inferior, la descarga del petróleo, e ingresamos por la parte superior a un tanque. Este tanque vendría siendo como un tanque fribote, porque le vemos que tiene una salida a un oleoducto, donde sale el petróleo, y la salida de la purga, donde sale el agua. Y seguimos recuperando gas. Este gas que recuperamos, lo conectamos con la línea y lo enviamos por un gasoducto hacia la planta de tratamiento de gas. El agua, en este caso tengo que tener una bomba para el petróleo. Acá tengo agua. Necesito una bomba para extraer el agua y una cañería que es un acueducto y la voy a estar enviando a la planta de tratamiento de gas. Acá tengo el petróleo, voy a necesitar otra bomba para sacar el petróleo, mandarlo por una cañería que es un oleoducto y lo voy a mandar a la PTC. A la PTC voy a estar mandando el petróleo a la planta de tratamiento de gas, el gas, y la planta de tratamiento de agua, la PTA, planta de tratamiento de agua, el agua. En estos casos necesito dos bombas y dos cañerías. Cuando tengo una batería, un tanque frigorífico. Cuando no, tengo una sola, que hago el petróleo y el agua que tengo juntos, tengo una sola bomba, como vimos, y la estoy mandando eso a la planta de a la PTC. Así que acá sin una batería tengo un tanque fribote o trifásico, necesito dos bombas, una para el agua, otra para el petróleo, y una cañería para ambos, uno para el agua y otro para el petróleo. Más el gasoducto, recuerden que en el gasoducto teníamos nosotros el exaductor que aspira, ese actor que estaba aspirando tanto de los filtros como del tanque, estaba aspirando y mandándolo por una cañería al planta de tratamiento de gas. Así que este es el esquemita del pozo, de cuando el pozo es surgente natural. El árbol de Navidad, un componente cabezal del pozo que sustenta el colgador para la tubería de producción y proporciona un medio para fijar el árbol de Navidad en la cabeza del pozo. ¿Qué es un árbol de Navidad en petróleo? El conjunto de válvulas, bridas dobles y accesorios conectados al extremo superior del pozo para dirigir y controlar el flujo del fluido de información del pozo. El árbol de Navidad. Este se usa solamente en el caso de cuando el pozo en sí es urgente. Una válvula inferior, la válvula superior, el petróleo viene por aquí, la salida. Acá tengo un orificio donde voy a regular la salida de la producción. El estrangulador viene siendo acá, donde tengo el orificio, el estrangulador de superficie, donde voy a regular la salida según el orificio que tenga acá. Puede ser un orificio de 10 milímetros, puede ser, entre más grande es, más grande el orificio, más petróleo voy a sacar. Puede ser un orificio de 8 milímetros, según voy a regular la producción del pozo a la necesidad que tengamos. Entonces, por eso tengo el orificio. La válvula de producción, la válvula de suaveceo o pistoneo, el adaptador del árbol, el casquete de medidor del árbol, la válvula lateral para ahogar
matar el pozo, y la conexión de lateral de agua al pozo. Así que este es el árbol de Navidad que tenemos en los pozos. El mecanismo de la surgencia natural es lo más económico, ya que la energía es aportada por el mismo yacimiento. Lo vuelvo a decir, que es el más económico, la surgencia natural. Los controles de producción se realizan en superficie, en el árbol de Navidad que vimos, por el medio del llamado árbol de Navidad, compuesto por una serie de válvulas que requieren abrir y cerrar el pozo a voluntad. La surgencia se regula mediante un pequeño orificio cuyo diámetro dependerá del régimen de producción que se requiera del pozo. Esa es la función del árbol de Navidad. Con esta la historia, no la vamos a repasar porque si no nos vamos a regresar con el tiempo. La historia del petróleo en Argentina, cómo empezó, el antiguo equipo de perforación de agua, el equipo de perforación de agua, el primer pozo que se hizo, que ya está abandonado, todavía está con el arbolito de Navidad aquí. Un monolito le han hecho al pozo RNCO-X1, el primer pozo productor de la Argentina, que se encontró por casualidad. Los otros equipos estaban perforando para buscar agua y resulta que se encontraron con petróleo en Neuquén. Lo tenemos el arbolito de Navidad, con su cañería y todo, para producir. Está. Ya lo recuerdo, ¿no? Uno de los sistemas artificiales es el gas. Bueno, se terminó la surgencia natural, perdió la presión de fondo del pozo, entonces se quedó en un nivel estático y tenemos que empezar a un sistema artificial, y este va a ser que es el gas leak, o el otro que vendría siendo para intervenirlo, o sea, no vamos a ocupar, tampoco va a ser mucha la inversión que se va a hacer, porque yo en yacimiento tengo gas, me viene perfecto hacerlo, reinvertirlo para gas leak. Para poder utilizar este sistema tenemos que tener un yacimiento con mucha producción de gas. Para el cambio de surgencia natural a extracción artificial se debe intervenir el pozo con un equipo llamado pesado, puede ser un pooling o borcón. Bien, por ejemplo, teníamos el pozo nosotros, urgencia natural, la zona productora, y el case estaba producido, solamente teníamos, o sea, el terreno estaba cementado, la cementación, y el case. Este es el case. Profe, Sí. Escucho. una consulta. ¿Qué característica tiene que tener el pozo para lograr hacer la presión para que el pozo sea surgente? No, eso no. Cuando vos estás haciendo los estudios, la sismográfica y todo eso, la zona te dice nada más donde tener petróleo. Pero lleva tanto tiempo el petróleo ahí encapsulado en esa roca, entonces junta presión, ya que hay temperatura también ahí en la profundidad. Hay mucha temperatura, 100 y pico grados hay de temperatura allí. Entonces, el petróleo siempre tiene gas, entonces ese gas está encapsulado allí, empieza a levantar presión. Es como, ¿cómo podría explicarte? Cuando se ha hecho alguna vez o has visto que tu mamá o tu abuelita haya hecho pan, que le ponen levadura, entonces esa masa empieza a leudar, a inflarse, así, se amucha, hablando mal, se aumenta todo eso. Entonces, lo mismo está ocurriendo adentro de esa cápsula, adentro de esa roca, el gas está haciendo presión continuamente allí. Entonces, cuando perforás vos ahí en ese lugar, por sí mismo esa presión es la que eleva. Así que no hay ningún estudio, no le hacen nada al pozo, eso es natural, es del mismo terreno, de lo mismo que está capsulado allí, se hace la surgencia. ¿Me expliqué? Sí, No sí, sé. profe, sí. Entendí. No hay métodos para hacerlo través surgente, no hay método para hacerlo surgente. Ahora sí, lo que vamos a hacer es el cambio de surgencia natural a extracción artificial. Aquí sí ya tenemos que empezar a intervenir lo que ¿cómo es?
el hombre, vendría siendo, porque en este caso el hombre lo que hizo, perforó y empezó a salir el hueco. Entonces aquí lo está convirtiendo a un sistema artificial, a un sistema, una máquina o una bomba, pero en este caso vamos a recurrir al gas. Bien, entonces yo tenía la surgencia natural que venía y la presión esa me alcanzaba a llegar hasta arriba. Llegaba hasta arriba el petróleo y llegaba a la batería, como vimos recién en el esquemita, pero se terminó esa surgencia y el petróleo se me quedó a esta altura. Mientras el petróleo se movía tenía un nivel dinámico, mientras el petróleo subía era un nivel dinámico. Acá menguó la presión de acá abajo, entonces el petróleo llegó hasta esta altura, hasta ponerle de la perforación, tengo una perforación en 2000 metros, 1800 metros, y el petróleo se me quedó del terreno para abajo a 400 metros, suponer. Así que se me quedó aquí el petróleo. No sube más porque esta presión no es suficiente para elevarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invertir, o sea, reconvertirlo al pozo. Entonces tenemos que bajar una cañería tubing. Vamos a estar viendo, vamos a bajar la cañería tubing. Y en esa cañería, vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar entre espacio y espacio acá. Y le vamos a inyectar gas, que es lo que lo vamos a mostrar. Entonces, ya tengo que intervenirlo y lo vamos a intervenir con un equipo llamado pesado, que puede ser un equipo de pooling o un equipo volcón. Ahora se lo voy a ir explicando, se lo voy a explicar la otra vez, pero se lo voy haciendo recordar nuevamente. Hay distintos tipos de surgencia, puede ser la surgencia artificial, GasLEP, siempre hace GasLEP, estamos hablando de la surgencia artificial. Fundamentos básicos, tipos continuos, que están continuamente, estamos inyectando gas para que levantar la presión, pueden ser intermitentes, pueden ser abiertos, o semicerrados, o cerrados, sistema de válvula y tipos de aplicaciones, la ALB, GasLIFT continuo, presión óptima y profundidad, caudal de gas, presión en superficie, GasLIFT, intermitente, clasificaciones de la base, presiones de yacimiento, válvulas de control y caudal de gas y temporizadores. Bien. Anteriormente teníamos el pozo surgente. Dice, GasLIFT consiste en inyectar gas para disminuir la densidad aparentemente en la columna del fluido en la tubería de producción hasta que la presión del reservorio sea suficiente para conducirlo hacia la batería. ¿Cómo es? Teníamos, como decía recién, el pozo, que era el case, esta cañería y esta cañería. El case. Por aquí el pozo producía. Desde aquí arriba producía, desde abajo producía hacia arriba. Ya se terminó la presión, se me quedó a mí, el petróleo se me quedó aquí, a esta altura. Entonces, por eso tuvimos que bajar esta cañería. Esta cañería vendría siendo el tubing, el que tengo acá al medio. Y aquí lo cerré el pozo, aquí entre ambas cañerías, pusimos un paque. Lo cerramos en sí al pozo para que no se comunique con al fondo. Pero pusimos una válvula acá. Una válvula. Y entonces empezamos nosotros a inyectar gas por aquí. Inyectamos el gas hacia abajo, por la presión que viene el gas. Y entonces ingresa por la válvulita esta y empieza a subir el gas. Yo el petróleo lo tenía, se me había quedado acá, por el nivel estático. La presión no me alcanzaba, entonces este gas que hace, empieza a pechar, se llena todo de gas, esta parte de gas, y empieza a subir el petróleo, se aliviana este peso, que yo tengo un peso muerto, tenía acá, ya tenía un peso muerto. Entonces al meterle yo gas, empiezo a aliviar toda esta columna, todo ese petróleo que estaba así, detenido adentro de la cañería, se aliviana por el gas. Empiezo el gas a soplarlo o a traerlo hacia arriba, para que vaya entendiendo, y empieza a salir. Entonces, este es el lugar de donde tengo el reservorio, donde está la napa productora. Entonces, al sentirse que esto se alivianó, empieza nuevamente a entrar petróleo al tubing, ahora ya no al case, sino por el tubing, y empieza porque este gas le ayudó a levantar el petróleo que teníamos acá quieto. Entonces, al liberarlo, empieza a ingresar el petróleo
por el pulsado hacia arriba. Entonces, aquí ya lo transformamos en gas lift. Entonces ya dejó de ser surgencia natural, empieza a ser con una surgencia artificial. Lo estamos ayudando al petróleo a salir de su zona, entonces por eso es artificial. Anteriormente era natural, que por sí mismo subía, nada más que se terminó la presión y la presión, el petróleo que llegó acá, es insuficiente la presión que tengo para seguir llegando, haciendo llegar hasta la superficie. Entonces aquí ya lo reconvertimos a gas lift. Bueno, este es el gas lift continuo. El gas se inyecta en forma continua en la columna del fluido a fin de adicionar energía y reducir la densidad suficiente como para permitir la presión de reservorio eleve los fluidos a superficie. O sea, reducir la densidad lo suficiente como para permitir la presión de reservorio eleve en los fluidos a superficie. Estamos ayudando a ese petróleo, esa densidad, ese peso que teníamos, entonces al inyectar el gas, elevamos los fluidos y de esa manera empieza a producir el pozo con la ayuda del gas lift. Se pueden producir hasta 100 barriles diarios a varios miles de barriles diarios. Según la roca como la tenga, según la presión de gas que tenga, le voy a ayudar a que produzca el pozo. El gas lift, el flujo continuo, el gas se inyecta a la corriente del fluido por una válvula de levantamiento artificial. Por gas, levanta a los líquidos a la superficie por el mecanismo siguiente. El peso de la columna del fluido se reduce al ser desplazado los líquidos por el gas más liviano. O sea, el fluido se reduce el peso, o sea, en una columna, una cantidad de petróleo allí quietito, por el peso que tenía, el gas de abajo no era suficiente para elevarlo, entonces por eso al poner el gas lift se alivianó todo lo que teníamos adentro de la columna o dentro de la técnica. A medida que el gas se desplaza rápidamente, sí. Disculpe que lo interrumpa. No, está bien. No, le quería comunicar que esto me hace acordar, por ejemplo, cuando yo trabajaba con los camiones de desagote de vacío, con bomba de vacío, cuando íbamos a las plantas heladeras en la parte de Noria, que son 300 metros abajo, sí. Por ejemplo, se inundaba de agua cuando hay mucha lluvia, Sí. y se vuelca cereal al mismo tiempo las hojas. Entonces lo que yo hacía, por ejemplo, tiraba todos los metros para abajo, los metros de manguera de 3 pulgadas, sí. Y en la punta, digamos, le metía una manguera adentro y dejaba que quede afuera la manguera. No sé si me explico. Sí. Al chupar con el camión, hacía las burbujas, a esa manguerita hacía las burbujas y la misma burbuja me ayudaba a levantar el cereal con el agua. Claro. Exactamente. Bueno, chicos, les digo, dentro de un minuto se nos corta y nos vamos a nos tomamos 15 minutitos. Se va a cortar a las 25 y a las menos 20 nos volvemos a conectar. Tomamos 15 minutitos y continuamos. No hay que se corte. Bueno, a medida que el gas se desplaza rápidamente hacia la superficie, encuentra menos presión en su camino, por lo tanto sigue expandiéndose y reduciendo aún más la densidad del fluido. A medida que el gas sigue expandiéndose, se forman bolsillos de gas cada vez más grandes y es posible que el gas y el petróleo estén fluyendo en tapones separados. El gas intermitente. El fluido es elevado como un pistón en forma de bolsones de petróleo y gas inyectado, el gas por debajo. La expansión del gas inyectado se hace que el líquido se eleve a la superficie. Este método requiere una operación excíclica, alto caudal.
Bueno. ¿Quieren entrar? Bueno, entonces el gas intermitente es el fluido, el gas lis intermitente. El fluido es elevado como un pistón en forma de bolsones de petróleo y gas, inyectando el gas por debajo, por la parte de abajo de la cañería. La expansión del gas inyectado hace que el fluido se eleve a superficie. Este método requiere una operación cíclica de alto caudal de gas periódico por debajo del fluido. Se utiliza en pozos de baja productividad para producciones inferiores a 100 barriles día. El gas lift intermitente, la válvula operadora de levantamiento artificial por gas, permanece cerrada hasta que la presión alcanza la presión de operación de la válvula. Las válvulas se abren rápidamente, permitiendo el ingreso de gas a una tasa muy alta. El tapón de gas que entra al pozo comienza a empujar los líquidos que se encuentran por delante y expulsa la tubería de producción. Este gas, antes de ser inyectado, se hace un tratamiento, deshidratar el gas, eliminar el agua. Se hace en un tanque o un cilindro de aproximadamente 12 metros de altura, similar a un separador de gas, que normalmente se utiliza silica gel, es un granulado que absorbe la humedad. El gas ingresa al tanque por la parte de abajo hacia arriba, porque se saca, ¿por qué se saca el agua? Porque el gas a baja temperatura puede producir lo que se llama o se conoce como hidrato de metano. El hidrato de metano se forma como cristales. Este cristal hace taponamiento y puede tapar la cañería. Válvulas, para evitar esto, vamos a sacar el agua. El agua produce corrosión en las cañerías. Hay otros tratamientos después del deshidratado, que es el endulzado, que consiste en eliminar el azufre o otras eliminaciones de otros gases contaminantes como el dióxido de carbono o monóxido y ácido sulfúrico. O sea, que el gas no se puede inyectar desde como se sacó del pozo, porque ese gas se llama gas rico y entonces hay que tratarlo para evitar inconvenientes, porque si no le sacamos, no le deshidratamos, dice que se hacen unos cristales que son los que hacen taponamientos en las cañerías y en las válvulas. Las válvulas son orificios muy finos que tienen, entonces al taparse un orificio de eso, no permite ingresar el gas, entonces no vamos a tener la producción suficiente en el pozo que una vez que fue convertido a artificial. Y vamos a ver nuevamente el videito de cómo trabaja el gas libre. Lo que es la superficie, los cilindros de gas y el gas tratado va a ingresar por esa válvula. Los mandriles, todo lo verde que tenemos es petróleo. Estamos ingresando el gas, abriendo la válvula de ingreso. El mandril la válvula. Esto es gas, va a ingresar hacia el mandril, va a ingresar al mandril por la válvula y empieza el gas a pechar el petróleo que teníamos detenido dentro de la cañería. El gas sigue pasando, bajando hasta el segundo mandril, vuelve a ingresar a la válvula. Todo esto es petróleo, gas que está produciendo el pozo. La válvula que hace el ingreso del gas. De la segunda a la tercera válvula ingresa nuevamente el gas. Esta es la válvula que va a trabajar continuamente. Como se equiparan las presiones de gas aquí entre el casing y el tubing, se equiparan las presiones, entonces las válvulas estas cortan el ingreso de gas a cierta presión, lo corta automáticamente y deja siempre trabajando la que tenemos más abajo en el pozo. Y esta trabaja en sí continuamente, porque ya la columna, todo el petróleo que teníamos nosotros quieto,
para estar en un nivel estático, se alivianó, entonces esta válvula siempre va a estar trabajando continuamente y al estar alivianada la línea, entonces el petróleo empieza a ingresar por acá. Vuelve la roca madre a producir. Al no estar tener tanto peso, ya le permite, empieza a liberar petróleo y gas nuevamente la roca productora. Bien. Esto es lo que les dije, son los mandriles. El mandril tenemos, esto tenemos que verlo verticalmente, al mandril así. El casing, esto está enroscado en tubing, tiene un caño tubing por enroscado, vamos a ver bien acá. Viene el gas, ingresa por acá. O sea, si lo vemos nosotros de esta manera horizontal, el gas va a venir por acá, va a ingresar aquí y va a empezar a irse por arriba. Y el petróleo que lo tengo acá va a empezar a fluir nuevamente el petróleo. Esa es la función del mandril. Acá el mandril se llama bolsillo, donde tenemos la válvula que va a regular el ingreso de gas. Bueno, nuevamente el mandril lo tenemos vertical, entonces lo que es el mandril, la válvula de gas leak y el bolsillo donde va alojada la válvula. Entonces ingresa por acá el gas, entra por la válvula y se va hacia la superficie. Y el petróleo también empieza a caminar hacia arriba. El tubing, donde está enroscado, o sea, por dentro del tubing, tenemos el casing, el tubing que va enroscado el mandril, y por donde produce el pozo. Son cañerías de tubing que son menos diámetro que el case. Bueno, y aquí lo vemos en este esquemita, lo estamos viendo al pozo verticalmente. Entonces vemos que tenemos el casing, primeramente, la cementación, la manga de circulación, la empaquetadora que le decía yo que era el packer y la zona productora. Es uno de los mandriles, porque tenemos 4, en este caso tenemos 4 mandriles, la tubería de producción que es el tubing, la línea de gas, por donde vamos a ingresar el gas, por aquí. Entonces, como el petróleo yo voy a tener muerta a esta altura, más o menos aquí, entonces, primeramente esta válvula va a hacer este trabajo, va a empezar a empujar todo esto hacia la superficie. Y el gas siempre va a seguir subiendo, bajando, va a ingresar a la segunda válvula, y entonces este va a ser empujar lo que quedó acá, este lo va a empujar hacia arriba. Se van a ir uniéndose y comunicándose. Cuando se equiparan estas presiones, esta válvula cierra, sigue trabajando esta zona. Y este va a seguir bajando el gas, a entrar nuevamente acá, como que tenía algo de gas muerto, o sea, el petróleo sin moverse, entonces este gas que va a hacer es empujarlo hacia arriba. Y así va a seguir hasta la última válvula. Va a ser lo mismo, empujar todo el petróleo. Entonces esta columna de petróleo se alivianó, al entrar aquí se alivianó, entonces le da lugar a que la roca madre empiece a producir nuevamente, libera el petróleo, el gas y el agua, y sube porque se alivianó con todo el gas que está ingresando. Entonces, continuamente la válvula de abajo va a estar abierta y ayudándole a producir el pozo. Y tenemos la válvula de muestra, vamos a hacer un muestreo tipo del petróleo y agua que viene. Por aquí tengo la línea de gas, se va a ir a comunicar con esta y voy a tener un registrador de presión. Me va a decir qué cantidad de gas está ingresando al pozo. Y a su vez a seguir el petróleo por acá, el petróleo lo voy a llevar por acá por la línea hacia la batería. Y como está comunicado por esta parte de aquí, me va a registrar también
la presión que estoy produciendo el petróleo. Sistema artificial AIB bombeo mecánico. Otro sistema artificial, el bombeo natural, la surgencia natural no tenía ningún gasto de nada. Ahora, para hacerlo artificial, ya tuve que intervenir el pozo con un equipo de pooling para bajar el tubing y empezar, tuve que hacer una instalación de gas y tratar ese gas para que el pozo produzca. Bueno, y ahora tenemos otro equipo artificial que es una AIB, que el AIB tenemos superficie, un aparato individual de bombeo y un bombeo mecánico o la bomba mecánica, que es la que tengo en la profundidad del pozo. Es el más conocido dentro de la industria del 80% de la producción del mundial por estos métodos. Estos métodos artificiales se hacen con el sistema, cuando se hace con este sistema, maneja el rango de caudales muy amplio. El bombeo mecánico es un procedimiento de succión y transferencia. Succión aspira y su transferencia casi continua del petróleo hasta la superficie. O sea, con el gas nosotros inyectábamos el gas y lo forzábamos a salir hacia afuera. En este caso es una succión. Vas a aspirarlo al petróleo que tenemos en la profundidad. Transferencia casi continua del petróleo hasta la superficie. La unidad de superficie imparte el movimiento de sube y baja de la sarta de varilla de succión que la mueve el pistón de la bomba colocada en la sarta de producción a cierta profundidad del fondo del pozo. Esto decía el equipo de pooling. Para poder mover la cañería, todo eso tengo que usar estos equipos de pooling o workpower. Estos son todos videos que no los vamos a ver, que lo vimos. Vamos. Si no, no. Bueno, el esquemita del bombeo mecánico. Ya tengo que ya la empresa tiene que invertir mucho, tiene que comprar todo lo que es el aparato individual de bombeo, que es todo lo que tengo acá arriba, el aparato individual, y después le tengo que poner la bomba. Tengo que bajar la bomba, abajo de la bomba se lleva un filtro, podremos utilizar los caños tubing, tengo que comprar todo lo que se compra el equipo, el AIB, más la bomba, más la cantidad de varilla, que es la que va a hacer, este va a ser un sub y baja, es la que va a hacer subir este pistón, que es donde va a producir. Ya lo vimos el otro día. La zona productora, la bomba, la válvula fija, la válvula móvil, un filtro, porque siempre el pozo me pisa, en este caso se aporta arena, voy a tener un gasto de válvula, o sea, se va a acelerar el desgaste de las válvulas. Tengo aporte de arena, y las válvulas estas que son aceradas, de níquel, se van a empezar a estropear, se van a tener un desgaste prematuro y van a tener pérdidas. Entonces se le coloca un filtro. La bomba, la cementación que vimos entre el casing y el tubing, entre el casing y el terreno, las barras, la varilla de bombeo, el tubing que está dentro del casing y la superficie. El AIB completo. Todo esto vale mucho dinero, todo esto. Este videito también lo vimos, cómo trabaja el AIB. Y lo vimos cortito este. Aquí está cargando la bomba en la carrera descendente, se carga la bomba, en la carrera ascendente está produciendo la bomba. Produce, termina de producir, se vuelve a bajar para cargarse la bomba, el pistón, y así el trabajo que hace el aparato individual. Y la bomba que trabaja en el interior del pozo, que estamos viendo aquí en la carrera ascendente. En la carrera ascendente, tenemos en la carrera ascendente la válvula fija, perdón, la válvula viajera está cerrada dentro del pistón. Este pistón va lleno con petróleo, agua y gas. Cuando este hace la succión, que va subiendo, hace succión, esta válvula, y la válvula fija, se levanta y al levantarse le da lugar a que ingrese el petróleo de la formación. Entra petróleo, agua y gas, entra adentro de la cámara o el cilindro
y entonces esto se llena de fluido agua-petróleo cuando este va hacia arriba. Cuando este cambia de posición, esta válvula se abre y hace presión esta válvula hace cerrar. En este caso lo vemos acá. Vemos una carrera ascendente, cómo cambia de posición la válvula. La válvula que estaba abierta se cerró, dejó de entrar fluido, entonces se contrapresiona todo lo que está acá, forzando todo este líquido que tenía acá a entrar adentro del pistón. Entonces al forzarlo, esta válvula se abre y se llena nuevamente. Cuando cambia de posición, vuelve a subir, esta válvula se baja, cierra acá, vuelve esta a abrir para que esté continuamente produciendo. Vuelve a abrir para que se llene nuevamente la cámara con petróleo. Y lo vamos a ver en este video. Ascendiente, va produciendo. La válvula está, cuando iba el pistón hacia arriba, esta válvula se solidó. Volvemos a ver. La válvula se abre, entra el petróleo, cambia la posición. Esta válvula abrió, se llenó otra vez el cilindro. Esa es la forma de que hace la succión la bomba mecánica. La bomba mecánica, en la parte superior del terreno, podemos tener distintos aparatos para hacer la extracción. La bomba mecánica siempre hace la misma función. Podemos tener el A y B, como vimos recién. Vimos nosotros el otro día el Rotaflex, el equipo es distinto, pero hace el mismo trabajo. Vimos el aparato hidráulico, que también hace el mismo trabajo. La bomba dentro es igual. Lo único que podemos cambiar en la superficie es el A y B por un Rotaflex o por un aparato hidráulico. Vamos a estar viendo ahora. Este videito me gusta porque es sencillo y te indica en la forma en que trabaja todo el aparato individual, más la succión que hace la bomba, que por la parte del anular está produciendo gas, el gas lo tenemos por la parte del anular, y se comunica después con la parte de producción del pozo por el tubo. Produce el pozo. La carrera ascendente produce, la carrera descendente se carga la bomba. Lo vemos nuevo. Está produciendo, la carrera ascendente. Baja, se llenó el cilindro, la cámara o el cilindro. Es continuamente ciclado. Bien. Aquí quiere decir el equipo Rotaflex que hace la misma función, nada más que es un aparato mucho más grande, más alto, tiene la carrera más larga, un equipo que trabaja con menos golpes por minuto, el máximo viene a decir que trabaja con 4,5 golpes de máximo por minuto y el mínimo un golpe por minuto. Cuando el A&B lo podemos hacer trabajar hasta con 10 golpes por minuto. Así que es el sistema de Rotaflex. Y el sistema hidráulico, bombeo hidráulico. Usted le decía que está montado el hidráulico sobre la misma boca de pozo y teníamos todo que es el banco hidráulico, que el operador aquí no puede regular la carrera lo acelera o desacelera, la carrera puede ser más larga, más corta, así que esa diferencia que podemos tener con el sistema de bombeo mecánico. O sea, en la bomba mecánica siempre lo mismo, que podemos cambiar nosotros en la superficie es el sistema, el A y B o el Rotaflex, o este sistema que es hidráulico. Bien, y estamos terminando, chicos. El otro sistema que es artificial también, la electrosumergible, que decía que es una bomba que requiere de mucha atención, de un requerimiento de supervisión porque como es muy caro el equipo, entonces necesitamos supervisarlo continuamente. Por eso teníamos un tablerito especial. ¿Lo vemos tablerito? No. El otro día que a todas las cosas registradas en este tablero. Por el sistema que es caro y después son bombas para pozos de muchos caudales. Y este fue lo que vimos el otro día.
la electrosumergible, que tiene un motor eléctrico a la profundidad. El motor, un sello era el sello, este es el separador de gas, la bomba, la corriente, se trabaja la bomba, se a girar el eje, este era el sello, el separador de gas, donde ingresa el petróleo, con agua y gas ingresa por acá, y aquí hace la separación de gas, petróleo y agua sigue por el centro, hasta la turbinita de la bomba. Y aquí donde se eleva por el tubing hacia superficie. Son bombas para muchos caudales. Así que el otro sistema era la electrosumergible. Y después teníamos esta, la electrosumergible en la superficie. Y el otro que teníamos nosotros, el otro sistema artificial, que era la PCP. Y tiene un rotor. Y les voy a mostrar el videito. También trabaja con varillas, solamente cambia la bomba, sino que esto está comunicado a la bomba, a través del rotor, a través de la varilla. También el tipo de varilla de bombeo que tiene la bomba mecánica. La maqueta tiene un sentido de giro. Tenemos un extractor y un rotor. El extractor está fijo en la cañería. El rotor es el que gira, el que hace subir el fluido. El rotor, ese que vemos que puede ser un sinfín, es un sinfín. Una caja controladora. Gira. Bueno, chicos, tenemos terminado con este cursito de extracción y tratamiento de petróleo. A partir del lunes les voy a estar mandando este videito, más lo que faltaba la parte del trabajo práctico. Como les dije más temprano, cualquier duda que tengan, me consultan, les voy a ayudar para que lo hagan completito el trabajito y así ya pueden obtener el certificado que le va a entregar el instituto. Les doy muchas gracias por la atención que me han prestado, por su conducta que han tenido, o sea, el comportamiento que han tenido conmigo, y estoy agradecido a ustedes porque ustedes son los que me dan trabajo. Así que, chicos, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias por su atención y no duden en consultarme. Nos estamos viendo en algún otro curso posiblemente. Suerte. Muchas gracias, profe. Profe, gracias a usted por la Gracias, atención. profesor. Estado con usted en esta clase. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, cuídense. Gracias por todo, profe. Muy bueno el curso, ¿eh? Bueno, me agrada que les haya gustado. Hasta luego. Nos vemos. No se olviden de mandar currículum. Pongan en ustedes, busquen así empresas como esa, como les dije. Manden currículum, insistan, porque es una forma de lograr de tener el propósito, por supuesto. Yo tuve un ejemplo de un chico, le digo, ¿cómo hiciste para ingresar? Sabía que mandé el currículum, no me llamaban. Entonces un día me tomé el trabajo, me fui hasta la entrada a lo que es el yacimiento, ahí en el control me paré, me fui temprano, me averigué a qué hora llegaban los jefes, y entonces al chico que estaba ahí en el control antes de ingresar, le pregunté quién eran los jefes, que me fuera diciendo por favor que quería dejar en los currículos. Entonces, como hay varios sectores en las empresas y varias empresas de servicio, como lo dije, entonces a cada uno de ellos le iba entregando su currículum. Y él decía así,
a cada uno que entraba decir, yo soy la persona que usted necesita. Yo soy la persona que necesita, no se va, no lo voy a defraudar, tómeme, me hace falta el trabajo. Más o menos le lloraba así la carta y entonces logró entrar y dice, así fue, dice, me fui una mañana temprano, dice, no tuve respuesta, me fui al otro día, dice, nuevamente, ya no es cuando entraban, sino cuando salían, dice, y insistió 2 o 3 veces así hasta que logró este chico entrar. O sea, una de las cosas, experiencias que uno tiene, que son anécdotas, ¿viste? Y bueno, otros ingresan por intermedio del sindicato, otros porque tienen un amigo, pero hay que insistir. Si usted dejaste un currículum ahí, insistí, a los 2 o 3 días llamar, no tuve novedad, me da que posibilidad, hay que insistir con estos chicos, más las situaciones que estamos nosotros que falta trabajo, hay que insistir. Es mi consejo. Bueno, chicos, que la pasen bien. Suerte. Que Dios les bendiga. Gracias por el consejo, profe. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta luego. Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Chao.